A continuación nos acompaña el abogado Víctor Hugo Corrales. Él es técnico de la Intendencia de Investigación de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos, Prácticas Restrictivas de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, y nos trae la presentación, la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado y Conductas Anticompetitivas. Abogado, por favor. Bien, muy buenas tardes con todos los asistentes. En estos momentos vamos a hablar al respecto de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, así como con sus conductas anticompetitivas en el mismo. Siguiente, por favor. Es menester traer a colación como uno de los principales antecedentes, principalmente la ley nacida en los años de 1890 llamada el Antitrust, generada en Inglaterra. Así también traemos a colación como principal base de estudio y principal intención de normar estas conductas atípicas del mercado al Tratado de Roma y creación de la Unión Europea en 1957, donde versa el estudio al respecto de los acuerdos restrictivos y abusos anticompetitivos. También cabe señalar una recopilación cronológica donde podemos develar básicamente la evolución de este derecho en toda la zona que respecta a Centro y Sudamérica. Como podemos evidenciar en la lámina, se nota que Argentina es el pionero en el año de 1923. Consecutivamente le sigue México, Chile, Brasil, Colombia, Salvador, Uruguay, donde más adelante nos detendremos a razón de la pertinencia y el interés del dogma donde se toma en cuenta y se ampara esta ley. Consecutivamente está Panamá, Costa Rica, Venezuela, Perú, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y llegamos en el año 2011 al Ecuador, donde efectivamente a razón de la necesidad del Estado y por supuesto sus mandantes, se generó la Ley Orgánica de Regulación del Control del Poder del Mercado, misma que automáticamente creó a la Superintendencia del Control del Poder del Mercado, donde se señala expresamente en su artículo 1 el objetivo de esta ley, que como podemos evidenciar básicamente es generar eficiencia en los mercados, generar un bienestar general entre los consumidores y usuarios, así como un comercio justo y propender a un establecimiento de un sistema económico social, solidario y por supuesto sostenible. Asimismo, en la misma línea, en el artículo 3 de la precitada norma, podemos determinar cuál es el ámbito de esta precitada ley, que es básicamente todos los operadores económicos que actúen o potencialmente realicen actividades económicas, siendo estos personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales y extranjeras con o sin fines de lucro, donde todos estos, en todo o parte del territorio, así como gremios que los agrupen y los que realicen actividades económicas fuera del territorio nacional. Como habíamos conversado anteriormente, esta ley genera a la superintendencia y dentro de la superintendencia existe una subdivisión de dos fases. La primera, un análisis ex ante, que evidentemente el objetivo es evitar y prevenir, así como también el análisis ex post. El mismo objetivo, ¿cuál es? Corregir, eliminar y sancionar. Dentro de la primera fase, que es la ex ante, la prevención, existen dos tipos de superintendencias. La primera es la de la abogacía de la competencia y la segunda es la del control de concentraciones. Pasando a la fase ex post, están las otras dos superintendencias, la cual es la de investigación de abuso de poder del mercado, acuerdos y prácticas restrictivas, y la cuarta, la investigación de prácticas desleales. Intendencias que más adelante vamos a develar cuáles son los objetivos y la causa y la naturaleza y el fin de estas. Por lo que toda esta normativa está encaminada a un incentivo específicamente a pequeños y medianos productores para que estos, a través de su propio potencial, puedan crecer
sin ser desventajados por prácticas anticompetitivas de las grandes industrias. Asimismo, el objetivo es poder propender una competencia sana en condiciones justas y asegurando el desarrollo de estos pequeños operadores económicos, propendiendo a que su producto sea propio de su eficiencia y no de prácticas inadecuadas o desleales que en un tiempo adelante las analizaremos. Yéndonos, como les decía, a describir cuáles son las funciones de estas 4 intendencias. Empezamos con la Intendencia de Abogacía de la Competencia, que el objeto principal de esta es la promoción y la creación de un ámbito propenso a la competencia a través de un sinnúmero de herramientas. Dígase esta la primera, la evaluación y proposición de políticas y demás normativas generales y sectoriales a fin de eliminar barreras de mercado que pueden incrementar los costos de producción, que muchas veces no pueden ser asumidas a operadores que les restan competitividad. Asimismo, el generar reglamentos pertenecientes al tema de salud. Otra de las herramientas es la promoción de la competencia mediante la realización de estudios e investigaciones de mercado con el objeto de conocer la dinámica y el comportamiento del mercado, así como el estudio de las compras públicas respecto de lo que es medicamentos. Y por supuesto, uno de los principales objetivos es brindar y generar espacios para capacitaciones internas y externas para el conocimiento, aplicación y socialización de esta ley orgánica que también nos ha hecho. La segunda intendencia, como habíamos mencionado en la fase ex ante, la prevención, está la Intendencia de Control de Concentraciones, donde la norma la estipula de manera taxativa como la evaluación y evitar el riesgo de que a través de las figuras de concentración se creen y consoliden estructuras de poder de mercado que generen una amenaza de abuso en perjuicio de consumidores y usuarios, así como de otros y de todos los operadores económicos. Básicamente podemos observar que la normativa en su artículo 14 y 16 ya delinea específicamente cuáles son las acciones que debe tomar este órgano sustanciador frente y cuando se generen concentraciones horizontales y verticales propias de estas degeneraciones en el mercado. Pero para esto, y para entender de mejor manera, se ha considerado la perspectiva dogmática. ¿Qué nos dice el dogma desde su perspectiva? ¿Qué significa la concentración y participación en el mercado? Para Petrecola, la concentración en el mercado es una función del número de empresas que participan en este y por supuesto sus participaciones. Para este autor, asimismo, la existencia elevada o excesiva de un grado de concentración en el mercado relevante es una condición necesaria, pero no suficiente para que se pueda tipificar una conducta anticompetitiva como tal. Asimismo, nos indica que la manera en la que podemos llegar a medir esta concentración en el mercado es a través del índice de Herfindahl. Pasando la fase ex ante, yéndonos a la ex post, se encuentra la Intendencia de Investigación de Abuso de Poder del Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas, misma que está encargada de evaluar el poder del mercado en ese momento. Para la norma dice y delimita al poder del mercado como la capacidad de actuar de modo independiente con prescindencia en sus competidores, compradores, clientes, proveedores, consumidores, usuarios, distribuidores u otros sujetos que participen en el mercado. Estos operadores económicos evidentemente necesitan tener una influencia directa en el mercado como un requisito, así como este ejercicio de este poder de mercado puede ser indistintamente de manera individual como colectiva. Cabe recalcar que este poder de mercado, siempre y cuando se mantenga en la misma línea, no corresponde ni pertenece a ninguna amenaza para tal. Por lo que, en el momento en el que se configure o se degenere este poder de mercado, resultando en un abuso de este poder del mercado, la norma la determina como quiénes son los operadores económicos y sobre su base de poder de mercado, abusando de esto, por supuesto, por cualquier medio, o impiden, restringen, falsean
o distorsionen la sana competencia o afecten negativamente a la eficiencia económica o particularmente al bienestar general de los particulares inmiscuidos en estas operaciones. Dentro de esta intendencia hay una subdivisión que la norma mismo la crea. Existen dos direcciones nacionales. Iniciando con la Dirección Nacional de Abuso de Poder del Mercado, tenemos que develar que esta dirección es la encargada y encaminada de determinar y percibir dos situaciones y dos degeneraciones particulares en el mercado. Siendo esta la primera, las prácticas exclusorias, que su características particular es excluir a participantes del mercado, y las prácticas explotativas, que evidentemente es extraer un excedente del consumidor. Más adelante analizaremos el tema un poco más detenido. Asimismo, está encaminado a la determinación de todos los operadores económicos, como habíamos dicho anteriormente, sobre su propia base de poder representativa en el mercado, por cualquier medio, que estos propendan a impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia y evidentemente afectar a la colectividad. La segunda dirección nacional es la de acuerdos y prácticas restrictivas, pertenecientes a esta misma intendencia. Básicamente son los actos o conductas por dos o más operadores de cualquier forma manifestados, quienes en producción e intercambio de bienes o servicios tienen el objeto o efecto que pueda impedir, restringir, falsear o distorsionar esta sana y equilibrada competencia que es el objetivo. Asimismo, que afecten negativamente a la eficiencia económica o, como conocemos ya, al bienestar general. Dentro de los ejemplos más representativos en estas deformaciones del mercado tenemos acuerdos para fijar o manipular precios, acuerdos para manipular o controlar el producto o comercialización de bienes y servicios, acuerdo para repartirse clientes, proveedores o mercados, colusiones en compras públicas y acuerdos para generar condiciones de discriminación, exclusividad, ventas condicionadas, fijación de precios de reventa de entre los principales. Terminando con la cuarta y última intendencia, como les había dicho en la fase ex post, está la intendencia de prácticas desleales. ¿Quiénes son los encaminados, valga la redundancia, a identificar este tipo de prácticas desleales? Que tienen que contar con qué características. Tienen que ser un hecho o un acto o prácticas contrarias a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas. ¿Quiénes? Evidentemente, como estamos viendo, coadyuvan en este mismo error, que es el impedir, restringir, falsear o distorsionar a la competencia sana, atentando paralelamente contra la eficiencia económica y afectando al bienestar general. Como podemos ver, son las características principales de todas las deformaciones y comportamientos atípicos en el mercado. Por lo que, habiéndose dicho todo esto, ha parecido muy pertinente una explicación de igual forma desde una perspectiva dogmática, apuntalándonos específicamente a poder satisfacer la necesidad de comprender cuáles son las conductas anticompetitivas desde una perspectiva dogmática, valga la redundancia. Bien, para uno de los principales autores y tratadistas de este derecho novísimo, que es Petrecola, las conductas anticompetitivas son los acuerdos y prácticas dadas entre los agentes u operadores económicos, que evidentemente son sinónimos, ¿no?, que posean como requisito un poder representativo en el mercado, a través de las decisiones de asociaciones de empresas y el abuso de posición dominante de uno o más agentes económicos que tengan por efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia y el libre acceso al mercado de la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios. Asimismo, para poder llegar a la configuración completa y neta de una conducta anticompetitiva, tiene que adolecer específicamente de una distorsión en el mercado generado por un perjuicio relevante al interés general. Siempre y cuando se cumpla esta condición, va a tener la característica de ser objeto punitivo de esta Superintendencia del Control del Mercado, que es el órgano rector de la materia. Asimismo, el autor da una clasificación muy interesante al respecto de las prácticas competitivas, básicamente tres, iniciando con los acuerdos horizontales, que los delinea como
quienes afectan a la situación de los competidores de un mercado. Y evidentemente el objeto de estos acuerdos horizontales va a ser la eliminación de la competencia entre las empresas de la misma línea o giros comerciales, por llamarlo así. De entre los principales ejemplos, traigo a colación a los acuerdos de precios, acuerdos para reducir la producción, asignación de territorios o clientes, de entre otras. La segunda distorsión es las restricciones verticales, tratándoseles como acuerdos entre empresas que están en distintos puntos de la cadena productiva, siempre y cuando tengan una relación directa y dependiente. ¿Por qué? Ejemplo, entre productores y distribuidores. Productores de insumos e industriales que utilizan ese insumo. Generalmente son materializados a través de contactos explícitos y configuran una estructura vertical única, generando así una dependencia, ya que la responsabilidad o necesidad de los componentes o operarios dependientes de un superior van a tener que cumplir obligatoriamente o por una manera de coerción requisitos que lamentablemente se distorsionan y generan y resultan en estas conductas atípicas. Para esto he traído ejemplos como son los acuerdos de precio de reventa, donde efectivamente el productor impone, como les decía, coercitivamente los precios de venta al vendedor minorista, a razón de esta necesidad y de esta supeditación que se le podría llamar. Asimismo, los acuerdos de exclusividad en la negociación y las ventas atadas. Llámese ventas atadas a la necesidad de poder vender un producto con un sustituto. Y por supuesto, como les había explicado, la jerarquía inferior del otro operario de mercado es la necesidad de poder adquirir un producto, pero el mayor le supedita a adquirir el producto principal y el supletorio. Hacerlo más fácil, cuando nos vamos al aquí o al supermercado, siempre hay las promociones de que se lleva el shampoo y le viene la crema por regalo, pero no es así. Ahí es donde se evidencia básicamente las ventas atadas, la necesidad de satisfacer una necesidad, valga la redundancia, del consumidor, pero obligándole a consumir otra. Asimismo, estas restricciones verticales adolecen de nocividad si son realizadas por algún operador económico que tenga posición dominante en cualquier segmento de esta cadena productiva, procesamiento, producción, etcétera, etcétera. Y como último, es el abuso de la posición dominante. De acuerdo a la legislación uruguaya, como les hablaba en el inicio, amparada en el artículo 86 del Tratado de Roma, generado en la Comunidad Europea en 1957, traduce esta conducta de abuso de posición dominante generalmente en una monopolización de un mercado, siempre y cuando exista abuso a razón de poseer poder de mercado e influencia directa en este. Por supuesto, dígase la principal característica, poder influir en los precios de los demás. Asimismo, se puede medir el poder de mercado de una empresa o de algunos operarios económicos a través del cálculo de la inversa de la elasticidad precio de su venta en el punto en el que la empresa maximiza sus beneficios. Petracola 2011. Habiéndose dicho todo esto y habiéndose sobreentendido cuáles son estas características típicas de estos comportamientos atípicos en el mercado, pues nos vamos a preguntar cuáles son las soluciones. La Ley Orgánica de la Regulación del Poder del Mercado, del Control del Poder del Mercado, ha pensado que a través de su artículo 53 se puede generar el inicio de estos procesos para la subsanación y corrección y, por supuesto, valga la redundancia, la sanción de estas malas actividades o malas prácticas en la economía. El artículo 53 dice que este procedimiento podrá iniciarse de tres maneras: por una denuncia de oficio por parte de la superintendencia o a razón de una solicitud por otro órgano de la administración pública. La denuncia podemos encontrarlo en el artículo subsecuente, que es del 54, de entre las principales características que tiene que tener: nombre y dirección del denunciante, identificación de los presuntos responsables, una explicación amplia o detallada del comportamiento en contra de la ley, en donde se establezca también el tiempo por el cual se ha venido dando. Asimismo, la información de los involucrados que sean conocidos por el denunciante, incluyendo, entre otros, los domicilios, números de teléfono y direcciones de correo electrónico,
si es que se las tuviese. Y de no ser el caso, esto no será causa de nulidad o de repercusión alguna para que el proceso continúe. Asimismo, tiene que tener una explicación de los bienes o servicios objeto del comportamiento o del presunto comportamiento atípico en contra de la ley orgánica. Asimismo, se pide que se adjunte las pruebas que razonablemente tenga el denunciante o pretenda develarlas en la autoridad sustanciadora, que es de esta superintendencia. Específicamente hablando del poder punitivo y de la potencial capacidad de esta superintendencia, refiriéndonos explícitamente al artículo 79 de la precitada norma, establece específica y expresamente 3 tipos de infracciones, el cual se la detalla en leves, graves y muy graves, para las cuales existe una correlación en sanción idéntica y proporcional, por supuesto, como podremos evidenciar, ¿no? En una infracción leve, la multa puede llegar hasta el 8% del volumen de los negocios, en una infracción grave hasta el 10% y en una muy grave hasta el 12% respectivamente. Pienso que hemos tratado el tema un tanto breve por el tiempo, pero de todas maneras les agradezco mucho por su atención y por supuesto estoy presto a cualquier pregunta. Muchísimas gracias.